Este día es un día muy significativo, se le llama Shabbat HaKodesh, porque se trata de un Shabbat previo al inicio de un nuevo mes. Pero no se trata de cualquier mes, se trata del inicio de los meses del año bíblico, que en unos días más estará comenzando, y se trata del mes de Nisán, llamado también el mes del Aviv, el mes donde comienza el ciclo de las fiestas bíblicas, las santas convocaciones de Dios, empezando por las fiestas de primavera, encabezadas por Pesaj, la fiesta de las primicias, llamada Bikurim, y la de panes sin levadura, Hamatzot. La porción que corresponde estudiar en este día es la que comprende el libro de Levítico, del capítulo 9 versículo 1 al capítulo 11 verso 47, y que lleva por nombre, Shmini, que se traduce como octavo, y nos relata la inauguración del tabernáculo. En el proceso de la creación del tabernáculo, el tema dominante es la separación de las cosas, lo cual nos remite al concepto de santidad. El tabernáculo en su momento, posteriormente el templo, y ahora nosotros mismos. Somos una creación dedicada a la santidad. Somos un microcosmos de un mundo nuevo, que se opone o se separa de las culturas y filosofías de las naciones del mundo. Esta porción nos enseña cómo desarrollar la capacidad de revelar la luz divina, aún en las adversidades. La gran enseñanza es que cuando tenemos diferencias con otras personas, nosotros nos mantengamos concentrados en lo que tenemos en común con ellos, y dejar que, en lo diferente, cada uno viva su vida. Eso termina quitando todo tipo de tensiones, y nos permite disfrutar lo bueno de los demás. La destrucción del segundo templo se debió a una sola cosa, el odio gratuito. Sentir la mínima antipatía por alguien es odio, y el odio genera una energía destructora que crece de tal manera que buscando destruir a la persona que odiamos, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. El capítulo 9 de Levítico trata acerca del inicio de operaciones del tabernáculo en el desierto, el primer servicio sagrado y la primera manifestación del fuego celestial que consumía la carne del holocausto en el altar. El tabernáculo final, que es el templo, quedó en el monte Moriah. ¿Por qué en el monte Moriah? ¿Cuál es la santidad de ese monte? En la cima de ese monte se encontraron dos hermanos, cada uno con su propia historia y su propio destino. Cada uno de estos hermanos cavaba un hoyo cada uno por diferentes motivos. Al llegar a cierta profundidad, se toparon con una roca muy grande de oro y comenzaron a pelear a causa de esa piedra. Pero la cuestión es que la pelea no era que cada uno quisiera adueñarse de esa gigantesca roca de oro. Por el contrario, el pleito era que cada uno quería que fuera el otro el que se la quedara. Uno le decía al otro, tú te la mereces. El otro le respondía, tú la necesitas. Esa escena de amor y de reconocimiento entre hermanos causó que Dios decidiera consagrar ese lugar para que ahí fuera su casa. Esa gran roca de oro tapaba la entrada de una mina gigantesca, que es hoy en día el sistema de túneles que hay en el monte Moriah. De esa escena se puede entender la sabiduría de los versículos siguientes. Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Aquí surge una pregunta, ¿por qué Moisés no fue el sumo sacerdote, si era el hombre que hablaba con Dios, como con un compañero? Si fue el que representó a Dios ante Faraón, si tan solo extendía las manos, y venían las plagas, o abría el mar, si tocaba el agua amarga y la endulzaba, o golpeaba la peña y salía agua. Con ese liderazgo y con esa influencia, ¿por qué Moisés no fue el Cohen Agadol? En cambio, se nombra sacerdote, al tipo que construyó el becerro de oro. ¿Qué pasó ahí? Éxodo 4, 10 al 16. Entonces dijo Moisés a Dios, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar.
Entonces Dios se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahí está la causa, por la cual, al final, Moisés no fue el sumo sacerdote de Israel. Dios le tuvo que estar hablando 7 días para que fuera a liberar a su pueblo de Egipto. Y ahora que Moisés se preparó 7 días, porque pensaba que él iba a oficiar la inauguración del santuario, el que lo hace es Aarón. Pero, ¿por qué Moisés se negaba a ir a liberar al pueblo? Existen 2 tipos de amor en la relación con Dios. Ahava Olam, el amor eterno, que consiste en renunciar a todo para darlo todo. Ahava Rabá, el amor grande, que consiste en compartir todo lo que tengo. En este sentido, ¿qué clase de amor sentía Moisés, que se negaba a ir a donde Dios le decía, y sugiere enviar mejor a Aarón? Un amor eterno. ¿Por qué? Preparado, tanto en la cultura hebrea como en la cultura egipcia, Moisés sabe cómo se condecora a un líder que sale victorioso de una misión, y él sentía que ese honor le pertenecía más a Aarón, quien había vivido en la esclavitud y que anhelaba la libertad de su pueblo. Moisés, al negarse, estaba renunciando a esa gloria de ser el líder de la redención, porque sentía que eso era para Aarón y no para él. Ahora bien, en esos 7 días, ¿qué pasaba por la mente de Aarón? Que él no era digno y que ese mérito le correspondía a Moisés. ¿Cómo sabemos esto? Porque en cada pasaje donde Moisés da alguna instrucción o toma el mando, Aarón se sujeta. Esto nos demuestra solo una cosa, que es el amor entre hermanos, lo que atrae el fuego divino, y crea una casa para Dios. Y aquí nuevamente, aplican los versículos que ya mencionamos de Mateo 18, 19, 20, y el Salmo 133, 1 al 3, pero además lo escrito en Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. El Mesías ratifica esto al decir, Marcos 12:31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el apóstol lo dice de esta manera, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor al prójimo es producto de haber purificado nuestra alma por medio de la Torá. Eso desarrolla un amor fraternal sincero y con un corazón puro. La palabra amor en hebreo es ahava. Si le agregamos al inicio la letra yud, sería yahava. Y ahí, en el amor, aparece el nombre divino, yud hei, bab hei. Por eso la Biblia dice, primera de Juan 4, 7, 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Adentrémonos más en la paraschá de esta semana, Levítico 9:1, en el día octavo. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. En el octavo día que dice este versículo, se manifestó por primera vez algo material del mundo espiritual. Pero en una semana, el octavo día, no existe. Pero al mencionarlo, la Torá nos está enseñando que se trata del primer día, de un nivel superior. El Shabbat es el día 7 de la semana. Y en ese séptimo día, aprendemos algo nuevo, que nos hace llegar al día siguiente, con un mayor nivel de conciencia y de conocimiento de Dios. Hay 3 números que se deben de analizar, para poder entender esto. El 6. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Representa todo lo material, por eso, todo lo físico, tiene 6 caras. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Es llamado número de hombre, de su carnalidad y de su ego. Los carros del ejército de Egipto que persiguieron a los hebreos fueron 600, y cada carro era jalado por un caballo. Caballo en hebreo es la palabra sus. Y esta palabra se escribe con las letras hebreas, samej, que vale 60, bab, que vale 6, samej, que vale 60. Y el pueblo de Israel eran 6 millones. Entonces, el número 6 es para los gentiles, los que no conocen y viven sin Dios. El 7, acuérdate del séptimo día para santificarlo. Representa el perfeccionamiento por medio del conocimiento. Se trata de un número recurrente en la Biblia.
Es un número que representa la santidad, pues es el séptimo día, bendecido y santificado por Dios. El primer mandamiento que Dios le da al pueblo en el desierto es el de guardar el séptimo día, para que con esto pasen de no conocer a Dios a conocerlo. Entonces, el número 7 es para el pueblo de Dios. El 8 es el número de la salvación y de los pactos. Representa la eternidad y el mundo venidero. Es el símbolo del infinito, pues no tiene ni principio ni fin. Se trata de la unión permanente entre Dios y su pueblo. El número 8 es importante en los grandes acontecimientos, según el conteo del calendario hebreo. Abraham nace en 1948 y Sara en 1958. Isaac nace en el 2048 y se casa en el 2088. Jacob nació en el 2108 y bajó a Egipto en el 2238. Moisés nace en el 2368 y muere en el 2488. La salida de Egipto es en el 2448. Josué entra con el pueblo a la tierra prometida en el 2488. El primer templo se construye en el año 1928 a.C. en el conteo actual, pero en el conteo hebreo se destruye en el 3338. El segundo templo se construye en el año 3408 y se destruye en el año 3828 del conteo hebreo. La Torá fue compilada en el año 3948. El Talmud es redactado en el año 4128 y el Babli en el 4258. Particularmente, en el caso del Mesías, el 8 también tiene relación con él. Fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento. Comenzó a estudiar a los 8 años. Empezó a trabajar en la carpintería de su padre a los 18 años. Y deja Nazaret a los 28 años. Entonces, si el 6 es para los gentiles y el 7 es para el pueblo de Dios, ¿para quién es el 8? Las 3 fiestas bíblicas de peregrinaje, Pesaj, Shavuot y Sukkot, tienen un octavo día de celebración. En el caso de Shavuot, son 7 semanas de la cuenta del Homer y al terminar el séptimo día de la séptima semana, el octavo día es Shavuot, conocida también como Pentecostés. Entonces, después de que, durante 7 días, Moisés con Aarón y sus hijos y los levitas se prepararon, el octavo día, se hacen por primera vez los sacrificios, y Dios los acepta, consumiéndolos con un fuego que viene del cielo, y es a partir de ese momento que Dios y su pueblo quedan enlazados para toda la eternidad. El pueblo ha subido de nivel, ahora este pueblo ya tiene a Dios, y Dios pasa de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ser el Dios de Israel. El 8 está dispuesto para todos, pero tiene un requisito, llenarse del conocimiento de Dios. Todos los que conforme van aprendiendo Torá, y lo que aprenden, de inmediato lo van poniendo en práctica, van a estar subiendo de nivel espiritual. Se estarán santificando, porque al estar aprendiendo, y de inmediato, poner en práctica el conocimiento de Dios, se conectan con la presencia del Creador. Entonces de eso se trata, de dejar de interesarse por las modas y las tendencias de este mundo y la sociedad y comenzar a buscar lo espiritual, estudiando Torá, aprendiendo Torá y poniendo en práctica el conocimiento de la Torá. Y así descubrirás el secreto de la santidad. Levítico 11:44-45. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. Levítico 27, santificaos, pues, y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Levítico 20:26, habéis, pues, de serme santos, porque yo Dios soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto también lo reafirma el Mesías. Mateo 5:48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol también lo confirma, 1 de Pedro 1:15-16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, se es santo como Dios es santo, cuando ponemos en práctica lo que aprendemos de la Torá.
Esto es lo único que nos une a Dios, por eso está escrito lo siguiente, Salmo 63:8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando yo me santifico en la tierra, Dios me santifica para la eternidad. En el reino venidero, hay 3 tipos de personas que se van a salvar, pero no todas van a habitar en el mismo lugar durante la eternidad. Las personas buenas hacen buenas cosas por conciencia, valores y principios. A ellos les pertenecerá el número 6, y en el reino de Dios habitarán en las naciones de la tierra. Las personas purificadas guardan los mandamientos, porque saben que tienen que guardarlos, y los cumplen, para hallar gracia ante Dios y obtener bendiciones. A ellos se les dará el número 7, y en el reino venidero habitarán en las ciudades de la tierra prometida. Las personas santas, su vida, su forma de ser y su forma de comportarse están basadas en lo que aprenden de la Torá, y en cada Shabbat se van superando. Ellos tendrán el número 8, y en el reino venidero vivirán en Jerusalén, y servirán a Dios todos los días. Ya para terminar, es interesante saber que la Torá cuenta con 304.805 letras en 79.000 palabras. La mitad de las palabras de la Torá son 152.402 palabras, y la palabra hebrea que se encuentra justo a la mitad de la Torá es Gajón. Es la palabra H1512 del diccionario Strong y literalmente significa vientre. Esta palabra está en el versículo de Levítico 11:42, todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. En hebreo es Kol Oleg al-Gajón. Entonces, la palabra que está a la mitad de la Torá es Gajón, vientre, y esta palabra se escribe con las letras hebreas, Gimel, Yet, Bab, Nun, y la letra que queda justo a la mitad de la Torá es la letra Bab, cuyo valor numérico es de 6. Y dentro de la letra Bab, al deletrearla, aparece la palabra Ab, que significa Padre. De esta manera, con este shur, llegamos a la mitad del estudio de la Torá, de la mano del Padre, y estaremos comenzando la segunda mitad de la Torá, justo ya dentro de un nuevo año bíblico, y preparándonos para el ciclo de las fiestas de primavera. Porque así lo establece Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.